Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Tatiana Duplat es historiadora, es música, es gestora cultural, es académica, es un montón de cosas. Es una caja de música y uno la ve y la oye, y ella ha tenido encima una responsabilidad grandísima, que es el Archivo de las Imágenes de Colombia, pero además ahora es la directora de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que llega a unos lugares verdaderamente recónditos. Tiene una vena musical, histórica, interesantísima. Bueno, se van a sorprender con esta invitada del día de hoy. Así que bienvenidos a Mesa Blue. Bienvenida, Tatiana. Muchísimas gracias, Vanessa. Este es un espacio que quiero porque les estaba contando que oigo, ¿no? Con frecuencia y me llega, ¿no? Es chévere eso estar se aquí. trata. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Tú dirás. Venezuela? ¿Por el violín? ¿Por el libro? ¿Por las bibliotecas? ¿Por el archivo? ¿Por dónde? Tú me dices y vamos, caminamos. Bueno, cuénteme de su papá, que tal vez por ahí me gustaría Sí. arrancar, porque usted tiene esta responsabilidad grande de las bibliotecas de Bogotá, que creo que eso es un trabajo tremendo, pero tiene una relación muy profunda con la música. Tuvo la fortuna de trabajar con Gabo, ¿no? Sí. Arranquemos por la música. Bueno, arranquemos por la música. Yo pertenezco a una familia de músicos por tradición. Mis ancestros Duplat eran pues inmigrantes europeos franceses que se instalaron en Cúcuta y como buena familia europea pues la formación musical era muy importante, la formación musical clásica. Entonces no solo mi papá que tocaba el violín, sino mi tío Germán que tenía el piano y tuvo un piano bar muy famoso aquí en Bogotá. ¿Qué era cuál? Que se llamaba el Hippocampus primero, donde se gestó el movimiento de jazz en Colombia, sí. Y luego el Sunset Bar. El Sunset Bar era un sitio, una referencia obligada de cuanto músico de música colombiana y jazz hubiera en Colombia. Todos pasaban por allí en la 83 con 15, a frente de Loma. Sí. Ahí quedaba. Mi tío Alberto, que tocaba el clarinete y tocaba el tiple. Mi tío ¿Y ellos José todos Luis, vienen músicos de dónde? ¿Del papá, del abuelo todos? Que era clarinetista y de tradición clásica. Somos músicos primero de escuela clásica. La vida después nos ha ido llevando a la música popular. ¿Y ustedes qué? ¿Rockera? Yo soy violonchelista. Yo estudié violonchelo en el Conservatorio de la Universidad Nacional y toqué en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional y luego, bueno, toda la vida piano, porque pues todos los músicos, todas las personas que estudian música deben de alguna manera aprender a tocar piano, algo. ¿Por qué? Porque es que el piano te da una comprensión de la armonía, de cómo está construida la música, la lógica de la música occidental es muy fácil de ver en el piano, cómo se combinan los sonidos para que suenen armónicamente. Pero a la vez te permite desarrollar habilidad en las dos manos. Muy pocos instrumentos te exigen en las dos manos. Y a la vez es un instrumento muy popular que está en todos lados. Claro. Entonces, por ejemplo, los directores de orquesta les enseñan a reducir las partituras y llevan toda la orquesta a los 10 dedos de la mano. Entonces es un requisito de todo músico que aspire a hacer música en serio, aprender a tocar piano, no importa qué otro instrumento toque. Entonces usted aprendió desde chiquitica a tocar piano. Sí, desde los 4 años en el Conservatorio de la Universidad del Cauca. Mis papás vivían allí, mi papá era profesor de la Universidad del Cauca de medicina, mi papá era un ortopedista, cirujano ortopedista, sí, que tocaba el violín en la orquesta de cámara de la Universidad del Cauca. Y entonces a mí me llevaban desde chiquita, como esos niños que llevan así a los 4 años a las clases de música. Luego empezó una correría por Venezuela. Sí, mis papás Cúcuta, se fueron, ¿no? Sí, de Popayán nos fuimos a Caracas, de Caracas al llano venezolano, un pueblo que se llama Calabozo, en el estado Guárico. Era un pueblo como alejado. Que allá hizo su papá el rural. Allí hizo mi papá el rural para poder validar el título de médico en Venezuela. ¿Y lo de Cúcuta fue antes o después de irse para Venezuela? No, Cúcuta es mis papás Cúcuta y la generación familia. de mi papá, la familia de mi papá. Los Duplat son de Cúcuta, están allí sentados. Es una familia ya grande y tradicional. En Cúcuta ellos habían creado la empresa de energía, la Luz Duplat. La primera vez que se llevó energía a alguien en Cúcuta, pues lo hizo la concesión de la Luz Duplat, la empresa de esa familia. Es una familia de creadores. Sí, claro, sí. De una gente talentosísima. Sí. Y la mamá fue como una de las pioneras en el ICBF también, ¿no? Sí, mi mamá es nutricionista, es la primera nutricionista que hubo en Colombia con título. Ella hizo parte de un programa del gobierno, del de Lleras, creo, o antes pudo ser,
en donde se creó la Facultad de Nutrición y Dietética en la Universidad Nacional, vinculada a la formulación de la política pública de nutrición y salud. Y eso estaba vinculado a la creación del Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, esa generación ella era una niña, pues una estudiante, ayudó a levantar la información con la que se hizo esa política pública y apenas se graduó, pues fue a trabajar al bienestar familiar. ¿Y usted qué quería hacer cuando grande? Eso era un lío para mí porque yo quería hacer de todo y finalmente he sido de todo. Pues claro. He sido de todo, ¿no? Entonces quise hacer música y fui música un rato. Quise ser profesora, fui profesora un buen rato. Quise viajar y ser aventurera y me recorrí este país un montón. Creo que no hay un solo departamento de este país donde yo no haya trabajado. Y luego quise escribir y terminé escribiendo y bueno, creo que todo lo que he querido hacer lo he ido haciendo. Y yo en una época pensé que por apostarle un sueño iba a tener que renunciar a los otros. Y no. Uno hay puede hacer de todo. Hay tiempo para todo. Sí, uno dice, bueno, no, es que la vida es tan corta, pero es tan larga. Sí. Le permite a uno hacer sí. un montón de cosas. Pero se volvió juiciosa grandecita, ¿no? Sí. En la universidad, sí. Ya cuando todos los méritos y se graduó con honores y un montón de cosas, pero de joven era una niñita necia. Era muy traviesa, era lo que era traviesa realmente, nunca nada grave ni nada, pero por ejemplo mantenerme callada en un salón era muy difícil. Yo al ratico estoy hablando con todo el mundo y no hay nada que hacer y eso sí nunca se mejoró, eso toda la vida ocurrió así. Esta cosa de los niños de que haces muy bien lo que te gusta pero muy mal lo que no te gusta, un poco la madurez es aprender a que uno también hace bien aunque no le guste, porque pues todo trae una parte harta. Entonces ese aprendizaje fue un poco costoso, me costó varios años de colegio que me devolvieron, que me retrasaron. También era porque yo al tiempo estudiaba música. Claro. Y para mí era más interesante lo que ocurría en el conservatorio y lo que ocurría con mi grupo de música que lo que ocurría en el colegio por ratos. Pero tuve un buen colegio donde ellos entendieron eso. Es que eso es clave, ¿no? Cuando uno el colegio le entiende la ellos cosa. entendieron que yo pero no era además una mala uno les persona. dice, a mí me ponen quejas, por ejemplo, de mis hijas en el colegio y yo les digo, pero es que los educadores son ustedes, yo soy periodista, a mí me da pena, yo me encargo en mi casa de que las cosas más o menos funcionen, pero los colegios, y eso que hoy en día son un poco más como que entienden cuál es la dinámica de los niñitos. No. Pero yo también estudié en un colegio que, bueno, menos mal me echaron, si no hubiera sido súper traumatizada. Pero fíjate que yo estudié en un colegio tradicional de monjas, el Colegio de la Enseñanza, de las hermanas de la Compañía de María. ¿Y cómo estudió en un colegio de monjas si no la habían ni bautizado? Yo no soy religiosa ni nada por estas cosas de la vida. Cuando llegamos de Venezuela, en Venezuela hubo una crisis, la primera crisis económica en los años 80, en los años 84. Una devaluación terrible. Mi papá, que tenía su consultorio privado, se fue quedando sin pacientes. ¿Pero el papá estaba en el pueblo todavía? No, estábamos en Puerto Ordaz. Estábamos en una ciudad bellísima, hecha por Le Corbusier, un gran arquitecto, una ciudad contemporánea maravillosa, es donde cae la caída del Salto Ángel, es la caída más larga del mundo, de 1 kilómetro. Es un privilegio haber crecido y haber vivido en Puerto Ordaz. ¿Y cómo terminó en Puerto Ordaz después del rural? O sea, fueron muchos años. Entonces, en Venezuela. Así para hacértelo corto, yo nací en Bogotá. Mi primera infancia pasó los primeros añitos en Popayán, donde entro al conservatorio. Luego vamos a Caracas para que mis papás validaran sus títulos. Luego nos toca ir a hacer el rural con ellos a Calabozo, al estado de Guárico. Luego nos vamos a Puerto Ordaz, ciudad guayana, escudo guayanés. Esto es espectacular en las orillas del río Orinoco. Nos pasamos 10 años montados en una lancha recorriendo el río y viviendo 20.000 aventuras. Y ya cuando vino esta crisis económica, sobre todo mi mamá dijo, no tenemos para qué quedarnos aquí teniendo la familia en Colombia y teniendo todo en Colombia. Claro. Entonces nos devolvimos a Bogotá. ¿Y usted tenía cuántos años? Tenía 13 años tendría. Y ahí es cuando llega al colegio de monjas. Llegó al colegio de la enseñanza, como llegamos en diciembre, no había cupo en ningún lado, había que entrar al colegio en febrero. Una amiga de mi mamá, María Elena, le dice, pues yo tengo una hermana que es monja de la enseñanza, pues preguntémosle, lo que pasa es que la niña no es bautizada, yo creo que eso no les va a gustar. Entonces mi mamá dice, pues ella no será bautizada, pero yo sí soy de la presentación y soy creyente y yo creo completamente en la educación religiosa, vamos. ¿Su mamá era religiosa y su papá ateo? Y mi papá había sido criado por los jesuitas, pero como buen criado por los jesuitas, muchas veces resultan ateos, ¿no? Entonces él, más que ateo, lo que él decía era que era una decisión tan importante en la vida de alguien que él no la iba a tomar por nosotros.
que él nos daba a nosotros como las opciones de la vida, pero que nosotros grandes decidiéramos qué queríamos hacer con la vida. Entonces, pues mi mamá sí, mucho más conservadora, dijo, ay no, a mí sí no me vengan con cuentos, yo sí voy donde las monjitas, porque yo fui criada con ella y fui bien criada. Entonces fuimos con María Elena, donde la madre Nora Tascón, en la 72 con novena, donde hoy hay ese centro financiero, al lado, en esa iglesia, la iglesia de la 72 Chile. Era la iglesia de mi colegio. Que está Gran Ahorrar hoy en día. Allí, al revés, era Gran Ahorrar y ahora está la Avenida Chile, se llama Centro Avenida Chile. Sí. Ahí en la 72 con novena fuimos, la monjita dijo, ¿y por qué la niña no está bautizada? Entonces mamá le explicó esto mismo que yo te acabo de decir, dijo, no hay nada realmente tan elaborado, es que simplemente mi esposo opina que ella lo decida, yo lo hubiera bautizado, pero tampoco para mí es la instrucción, digamos, la educación de una persona espiritual y humanista no está en un formalismo de bautizarse, entonces yo vengo aquí porque creo en la educación de ustedes, le dijo ella, y mi mamá salvó la patria, porque si no hubiera dicho eso, claro, me recibieron, y la madre Nora dijo, bueno, la recibimos, pero ella tiene que ser consciente que viene a un colegio religioso y que vamos a hacer todo lo posible pues para convencerla de que se bautice. Para mejorarla. Claro, entonces el reto de ellas fue que yo tenía que dejarme bautizar y pues pero por convencimiento, por convicción, y yo acepté también esa condición, me pareció sensato, ¿no? Era una regla de juego clara, abierta. ¿Y a los cuántos años la bautizaron? Nunca me bauticé. Nunca me bauticé, seguí convencida de que mi papá tenía razón, no necesitaba bautizarme para saber que era una buena persona, tenía que tener una formación rica, interior. ¿Y cómo le hizo el quite al bautizo en un colegio de monjas? Bueno, entonces la madre dijo, bueno, vamos a pedirle al capellán que en el mes de la madre, en el mes de mayo, nosotros teníamos misas todos los días, por la mañana, a las 7 de la mañana entrábamos a misa. He de decir que yo siempre he sido realmente cercana a los religiosos, a los curas y las monjas, porque ellos es un ambiente donde la música es muy bien valorada. Entonces los músicos siempre de alguna manera terminamos vinculados en grupos que tocan en iglesias. Te he dicho que he de decir que he tocado un montón de iglesias de un montón de religiones, ¿no? Entonces cuando yo llegué allí, lo que yo ofrecí es, bueno, yo no sé nada de lo que ocurre en la misa, pero yo puedo cantar, yo puedo tocar y yo puedo, entonces esto sonó como atractivo. Yo les toco de piano. Yo rápidamente me metí al grupo de música de la iglesia. Ah, no, ya con eso. Y me empecé a darme cuenta que de toda la gente que iba a la misa, yo era la que más atención ponía, porque para mí era un ambiente nuevo. Y entonces yo sí escuchaba lo que el padre decía en el sermón, yo sí escuchaba y me quedaba pensando, yo, ¿y por qué? Y todo. Yo soy alguien que ha leído toda la Biblia, por ejemplo, no sé cuántos católicos hayan leído la Biblia, yo me la leí toda, me la regalaron allí en el colegio y yo me la leí bastante, además. Y entonces el padre, que era el padre Marino Troncoso, un jesuita, también increíble, un gran hombre, él tenía, al finalizar la misa, él debía hacer unas sesiones conmigo de unos 15 minuticos donde iba a hacer como la preparación para el bautizo. La catequesis. Que ya. Más o menos, sí. Y yo dije, listo, sí, hagamos eso. Y conocí al padre Marino y el padre Marino resultó un personaje increíble, un humanista, un tipo culto, un tipo los enterado curas cuando de todo. Son maravillosos, sí. Son impresionantes, sí, ¿no? Sí. Y entonces él me dijo, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces le dije, padre, pues me tiene que convencer el bautizo. Y ¿por qué no estás bautizada? Entonces yo le expliqué. Me dijo, ay, mija, esos son como formalidades, que yo creo que su papá tiene razón. El día que usted se convenza, pues se bautiza. Pero sí aprovechemos esto para hacer una reflexión sobre la existencia, sobre yo, sobre el ser. Entonces yo muy tempranamente, antes que todo el mundo, a los 13 años, empiezo a leer un montón de literatura filosófica, no, existencialista. Leímos a Hermann Hesse, leímos La peste de Albert Camus, El extranjero de Albert Camus, los clásicos del existencialismo. Lo más light era como Erich Fromm, no me acuerdo, algo sobre el amor que escribió Erich Fromm, que lo leían en esa época muchas personas. No, eran como textos que le permitieran a uno preguntarse por quién es, para dónde va, qué quiere, qué hace, más allá de meterse en el asunto de si existe o no existe un Dios. Eso realmente el padre brillantemente dijo, eso es algo tan íntimo, tan interior, que uno no puede realmente interferir en ese desarrollo individual, Y ¿no? genial, porque entonces leíste un montón.
Un montón, 4 Claro. años, mire, leí tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato. Hice esas sesiones, al final ya no eran tan regulares porque el padre también estaba muy ocupado, pero entonces nos hicimos fue amigos. Entonces, pues yo ya era por inercia. ¿Qué ya se hizo teníamos ese que padre? vernos. Murió en los años 90, le dio un infarto. El padre tenía un cineclub y fue fundador no, y creador ¿tenía de la... cineclub? Genial. Claro, es que él es el creador, no sé si creador como tal, pero sí fue alguien muy influyente y muy importante en la carrera de literatura de la Universidad Javeriana, en el departamento de literatura. De hecho, hoy un auditorio muy importante de la universidad se llama el Padre Marino Troncoso, y años después yo fui allá a presentar mi tesis, increíblemente, en ese mismo salón, y dije, increíble, porque el padre murió en los años 90, yo no estudiaba, yo estaba estudiando en música. el colegio. No, ya me había graduado del colegio, estaba estudiando música, pero unos añitos después de que el padre murió, yo fui a estudiar a la Javeriana Historia al lado del departamento que ¿Usted es javeriana? Yo soy javeriana, claro. Soy historiadora de la Javeriana. Y entonces fui criada, terminé de ser criada por los jesuitas, o sea, no me escapé por ningún lado. Los quiero mucho, los aprecio mucho. ¿Y esa mucho. pasión por la literatura, Tatiana, sale del padre Marino Troncoso o viene de la casa de antes? Venía de la casa. Tengo unos papás lectores. Mi papá era completamente lector, mucho de novela histórica y de ensayo histórico. Seguramente por eso yo escogí la historia. Y mi mamá muy de literatura. A mi mamá le gusta la poesía, la novela, muy de todas las noches todavía. Es una gran lectora. Ay, qué delicia. Entonces, ¿no? en mi casa había libros, montones de libros. Y la biblioteca crecía y crecía y no teníamos dónde guardarla. Y como nos movíamos tanto de ciudad y de país, mi mamá regalaba la biblioteca. Y otra vez volvía y crecía y decíamos, pero ¿cómo se reproducen los libros? ¿Qué hacen los libros por la noche que se reproducen? Y este ambiente sí, toda la vida en mi casa. Ahora, usted tuvo una tesis sobre la salsa, ¿no? La historia de la salsa. Sí, está bien dateada, ¿no? ¿De dónde sale esta cosa por la salsa? ¿Por qué no sobre historia del barroco, no sé, no, la música clásica, el cello, el violín? Sí, tiene una razón realmente muy mundana, y es que a mi novio le gustaba la salsa. No tiene una razón. El argumento para no tiene un argumento. Me parece la razón más importante no de todas. Razón ni filosófica, donde está el amor ahí metido sale bien. Sí. ¿Qué ocurre? Que yo pues había estudiado música toda la vida, pero sobre todo desde que me gradué del colegio hasta el año 92 estudié formalmente en el conservatorio y con serias intenciones de volverme profesional, pero me di cuenta que yo no iba a ser buena en esa carrera si lo agarraba como un oficio profesional. ¿Por qué? Porque la rutina en la orquesta, que era, los violonchelistas trabajamos sobre todo en orquestas, son unas rutinas muy exigentes. ¿Cómo es la vida de un conservatorio? La vida de un conservatorio es muy dura, muy dura, ¿no? Esos muchachos, y cada vez son mejores, yo los admiro mucho. Tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo y requiere tal grado de especialidad que uno como que se aísla del resto del mundo. Entonces, dominar un instrumento requiere de varias horas de práctica diarias. Es como hacerse deportista profesional, no tienes tiempo sino de practicar y de entrenar, es muy parecido a esto. ¿Y si uno deja de tocar el instrumento un día, 2 días, eso se nota? Claro, muchísimo, porque hay que desarrollar una habilidad física, manual, y una habilidad cerebral. Hay que enseñarle como unos caminos a las neuronas de cómo hacer cosas difíciles, de mucha destreza. Y en el conservatorio ahí se estudia el instrumento que hayas escogido, pero se estudia gramática musical, que es como la teoría que hay en la música. Luego eso se vuelve más complejo, se estudia armonía y es como lo que le da cuerpo a la melodía. Y luego viene la práctica grupal, entonces tienes que estar o en la orquesta o en un grupo de cámara o en el coro y se te fue desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y solo estás en ese mundo. Wow. Entonces, pero sobre todo al llegar ya a la orquesta, el trabajo y ver cómo era el trabajo de las orquestas profesionales, pues es que pase lo que pase, truena, llueve, relampaguee, tú tienes que llegar a esa hora y vas a estar ensayando y luego vas a estar en el concierto y mientras todo el mundo descansa, tú estás trabajando. El sábado todo el mundo sale a descansar, el músico está allá. Entonces yo rápidamente me di cuenta que era un error seguir por ahí porque era muy forzado para mí, tan libre, tan
tan creativa, Sí, tan uno con esta habladora. disciplina, Imagínate ¿no? tantas horas sin hablar. Uno sentado. Pero Yo para su dije, papá no fue difícil de pronto que había llevado la niña de 4 años a que aprendiera a tocar piano, Sí. aunque no quisiera hacer música. Sí, a mí me tocó algo rarísimo. Todos mis compañeros del conservatorio peleaban en sus casas para que los dejaran estudiar música. Yo tuve que pelear en mi casa para que me dejaran estudiar historia, para poder dejar la música y a estudiar historia. Mi mamá ahí me dio bastante, fue una gran mediadora, como que déjela, igual la música ya no la va a dejar nunca, ¿no? Pero que haga la profesión que quiera hacer. Hacer lo que quiera. Entonces ahí te metiste a historia. Me fui a estudiar historia. En la Javeriana. Entonces, en la Javeriana. Y para esa época, pues ya estaba ennoviada de Oscar, que es mi esposo. Y estamos juntos hace como 30 años, imagínense. Padre de 2 niñas, ¿no? Sí. Y resulta que Oscar era un rolo cachaco al que le encanta la salsa. Y como yo había tenido esta formación musical tan estricta, clásica, para mí eso era un mundo desconocido, completamente desconocido. Entonces, una manera mía como de hacerle a él un homenaje, pero también de entenderlo a él un poquito, de qué era eso que le gustaba tanto, yo quise aprender mucho sobre la salsa y me metí hasta el fondo. Me recorrí todos los bares, los clubes, los sitios de coleccionistas, donde salsa saben es de una salsa. delicia. Entré en interacción con los grupos. Además me di cuenta que esta formación musical clásica me servía también para tocar estos instrumentos porque es tan compleja la formación clásica que luego llevarlo a cierto nivel de la música popular es fácil. Si vas a profundizar, pues ya es tan difícil como cualquier cosa que uno profundice. Entonces rápidamente entraba en contacto con los conjuntos, con los grupos, pero como colegas. O sea, y toca timbal y todo. No, ¿Aprendió? pero alguito. si me lo pones yo puedo. O sea, en una fiesta, 12 así. de la noche fresca. Sí, por ejemplo, entrevisté en esa época a varios conjuntos cubanos muy famosos. Entrevisté a Celina y a Reutilio, y entrevisté a la Orquesta Aragón. Ay, pongamos Celina y Reutilio, Santa Bárbara, que es tan delicioso como para que le metamos ritmo y salsa a esto. Imagínense que los músicos cubanos en esa época, yo hice este trabajo como desde el 94, ellos pasaban por una situación muy difícil, todos los cubanos. No podían salir de la isla, pero los músicos tenían una licencia. Si los músicos tenían un contrato formal de trabajo, a ellos se les permitía salir de la isla y estar hasta 6 meses por fuera, o un determinado número Claro, de ahí meses. fue cuando Celia se fue y no volvió, con la Sonora Matancera. No, mucho después. Sé cuando era eso sí absolutamente prohibido, no lo dejaba. Ella se fue, se escapó, creo. Pero estos lo que iban era con permiso del gobierno y se instalaban 6 meses en otro lado y luego volvían un ratico y enganchaban con otro contrato. Y entonces aquí en Colombia resultó muy bueno porque venían y se instalaban en el Hotel Tequendama. Ahí yo entrevisté a varios músicos y parte del negocio era que pues los dejaban vivir allí los 6 meses en un buen hotel. ¿En qué año más o menos fue? Mira, yo terminé de escribirla como en el 96 la presenté, o sea, esto tuvo que haber sido 95, 94. Y venían con frecuencia. Y entonces, una vez entrevistando en la Orquesta Aragón al maestro Tomás, creo que era Tomás Valdés, era el chelista de la Orquesta Aragón, tocaba violonchelo. Yo nunca había visto un violonchelista que tocara música popular. Pero fue increíble para él que la persona que lo estuviera entrevistando pues era una chelista. Claro. Entonces él sacó el chelo y lo que hicimos fue tocar juntos. Esto fue una cosa pues increíble al momento, ¿no? Sí. ¿Y por qué la salsa termina asentándose de esa forma en Cali? Eso tiene una explicación histórica bien especial, fíjate, casi nadie me lo pregunta. Tiene que ver con la actividad económica del valle. Fíjate que cuando se montan los grandes ingenios azucareros, los empresarios dicen, bueno, vamos a traer gente que sepa de este negocio, y vienen los cubanos. Y incluso los japoneses, claro, los cubanos tenían grandes ingenios Carlos Palau tiene esta película sobre la presencia de los japoneses allí. en la gran todo hacienda tiene que ver hacienda azucarera. Claro. Entonces la hacienda no es solamente una unidad productiva, sino históricamente implica una organización social de la producción, del trabajo. O sea, en la hacienda se vive distinto que en otro tipo en la parcela, por ejemplo, se produce distinto. En la hacienda viven muchas personas, obreros de esta agroindustria, que era agro, pero también era industria incipiente. Pero entonces ellos son como empleados, viven en unos barracones todos juntos, en unos campamentos, digamos, y tienen un trabajo completamente mediado y rutinizado.
hay un horario para entrar, para salir, para comer, y entonces esta configuración de la economía de hacienda le sirve a los historiadores y los sociólogos para mostrar cómo de ahí se derivan un montón de prácticas culturales, de la gente que está en esa situación. ¿Y la salsa entra a Cali como parte de ese boom del azúcar? Porque económicamente se podía sostener. No, entra a Cali porque estos estos trabajadores y los insumos y todo el movimiento industrial asociado a la salsa entraba por Buenaventura. Entonces ¿La salsa entró por dónde a Colombia? Por Buenaventura. También seguramente y en simultáneo por Barranquilla. Claro, Barranquilla está la Troja, ¿no? Sí, esto es nuestra otra puerta al mundo. Sí. Pero ¿por qué en Cali? O sea, si entró en Barranquilla, ¿por qué hasta Cali? Yo me preguntaba eso, tan abajo, tan al sur, pues porque es que entró en simultáneo por Buenaventura y se asentó en el barrio obrero. Entonces la salsa durante décadas fue la expresión musical de un tipo de persona vinculada a un tipo de producción económica que era el azúcar y el obrero. El obrero del ingenio azucarero. Y fíjate que después Mayolo retrata esto tan bonito en la serie Azúcar. En Azúcar. Él lo entiende súper bien. Todo ese fenómeno cultural. Y hoy en día en el barrio obrero de Cali todavía hay salsa. Exactamente. Y los caleños tenemos esta cosa de la salsa metida en las venas que es súper fuerte. Sí. Sí, hay una reivindicación, que es lo que yo digo ahí en ese trabajo, no es solo una reivindicación estética, no es un accesorio, es una reivindicación de una manera de ver el mundo, de una forma de estar en el mundo. Y son reivindicaciones de sectores populares que claman porque su voz sea tenida en cuenta, sea escuchada y su identidad. Luego muchos de estos músicos que inicialmente pues hacían son cubano, migran a Nueva York. Allá se encuentran Machito, se encuentra con grandes músicos del jazz, del blues, y crean la mezcla que se llama salsa. Claro, y la Fania All Stars. Y ya se desarrolla pues una industria y todo, pero finalmente ellos siguen siendo allá un grupo inmigrante, marginalizado, que a través de una expresión cultural y musical están reivindicando un montón de valores culturales. Pero la salsa originalmente es ¿de dónde? La salsa como salsa nace en Nueva York. Nace en Nueva York. Nace de la mezcla de la migración de cubanos, puertorriqueños, más los afros negros de New Orleans que habían llegado al Bronx también. Ellos también habían migrado de New Orleans a Nueva York y habían llegado a los barrios pues periféricos y ahí estaban con los latinos y allí pues montaron estos sitios tan chéveres de salsa y la pasaban bien. Sí, como en Cali. Sí. Y ahora, ¿por qué en Bogotá? Bueno, ¿qué tan fuerte es la salsa en Bogotá? Yo hace años, digamos, no me acerco tanto a ese movimiento. Pues hoy en día no, pero en los 90, mira, ya la salsa había adquirido un estatus muy grande, pues ya estaba el Goce Pagano, ya estaba Quiebracanto, ya había sitios especializados, pero fíjate que yo hice... ¿El Goce Pagano todavía existe? No, pero el maestro César Pagano sí, yo hace poquito lo vi, no sé dónde fue que lo vi, él está activo y él es un personaje interesantísimo para traer a Mesa Blue. El maestro César. El Goce Pagano, además, que las paredes sudaban. Sí. ¿No? Sí. Que uno bailaba salsa y sudaba todas las paredes, sudaba uno, salía uno como deshidratado, pero con el corazón repleto. Imagínate que el maestro me buscó en el archivo, voy a hacer ahí un paréntesis, y me contó que cada músico que trajo a su sitio, al Goce Pagano, lo entrevistó. Entonces él tiene un archivo bellísimo con imágenes y con audios de todos los músicos maravillosos que visitaron el Goce Pagano durante décadas. Por eso es que lo tengo tan presente. Entonces él arranca ahí como el Goce Pagano. Pero cuando ya llega allí es porque ya ha adquirido un estatus más alto, ¿no? Esto primero era círculos de trabajadores también, de barrios obreros y de personas ya muy especializadas, de coleccionistas que fueron trayendo la música aquí. Ya con la industria asentada en los años 80, pues ya es un fenómeno masivo, ya suena en las radios, ya es popular, entonces ya vale la pena poner establecimientos. Pero fíjate que mi tesis yo la hago, hay 3 personajes claves para poder hacer mi tesis. El programador de salsa de Javeriana Estéreo, que era Moncho Viñas, que después fue programador en la Radiodifusora Nacional de Colombia, en la Radio Nacional. Moncho durante varias décadas programó el espacio de salsa y era mi compañero de historia, estudiaba historia. Entonces yo rápidamente tenía acceso, porque no había internet, claro. No había Google, pero yo tenía a Moncho al lado. La otra fuente muy importante fue, al lado de la Javeriana había una gasolinera
y ahí al ladito de la gasolinera había un sitio que se llamaba El Pulpo. Claro. El Pulpo era de un señor, era un restaurante, un café, pero el señor era súper aficionado a la salsa y tenía una de las colecciones de salsa más grandes Es que ahí por la Javeriana, por el Pulpo, por el Hueco, Sí. por todo eso se movía había una un movida movimiento muy grande. fuerte, muy interesante. Sí. Pero incluso yo fui investigando con el director del departamento de historia de la Javeriana, en esa época era Rafael Díaz. Rafa es alguien que ha estudiado mucho la cultura afro, entonces él me conectó con coleccionistas privados y me llevaron a sus casas y me mostraron las colecciones de salsa más increíbles que uno pueda imaginar, de cientos de discos ordenados, clasificados. Entonces, ¿Y el tercer personaje fue quién? estos, sí, el Pulpo, Rafa y el Moncho, compañero. el compañero, sí. Y esa tesis terminó convirtiéndose en un puente que la llevó a ir a España, ¿no? Con la familia. Sí, la tesis, como siempre, fue un poco complicada en algún momento porque, primero, pues yo no era una persona aficionada a la salsa, me tuve que, con mucho trabajo, meter a todos los bares, a todos los sitios, a los bailaderos de salsa. Es que es eso, como una persona que no le gusta la salsa termina... No, es que no le gustara, Sí. es que No la conocía, no es que no me Es que la gustara, salsa sí. Carolina está ahí. Entonces Sí. hay un momento en la vida en que uno sí o sí se vuelve salsero. No Sí. se le va a pasar a los Pronto. 70. No, como todo, es un universo inmenso, infinito, de una elaboración musical increíble, pero solo que un músico clásico pues no tiene acceso fácilmente, y en mi casa este no era un género conocido, no nadie lo oía profundamente. Estos Entonces, músicos franceses yo, no oían. la primera vez que yo me intereso por eso es porque efectivamente por la telenovela Azúcar, yo la veo y me encantó esto, pero no tenía cómo llegarle. Ya cuando Oscar llegó a su casa y él tenía discos y tenía cassettes, entonces, uy, qué chévere, entonces yo quiero entender esto. Esa es la motivación, yo quiero aprender qué es esto, qué es este mundo tan increíble, ¿no? ¿Y cuáles fueron las conclusiones de la tesis? Bueno, la tesis era que si uno hace un estudio histórico de la salsa, puede ver cómo se fue configurando la identidad latina como reivindicación, como categoría política. Entonces yo digo en la tesis que esto es una historia social. Yo estoy contando la historia social a través de un fenómeno de la cultura masiva que es la salsa, en este caso. Porque en la historia tradicional y en las ciencias sociales tradicionales, las fuentes casi siempre tienden a ser documentos oficiales escritos. Y ustedes que son periodistas pues entienden muy bien de qué estoy hablando. Vale mucho más una fuente para un historiador tradicional o para un sociólogo, una fuente que es un documento formal, que el relato de alguien o que... Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar un fenómeno histórico social, pero a través De la gente. de la gente y de la salsa, de la música, nada, que no tiene nada de elaboración filosófica, ni sociológica, ni económica. Entonces yo dije, yo con mi conocimiento de música, yo creo que yo puedo hilar todas las piezas de la historia de la salsa o las más importantes para rastrear la categoría de latino. Entonces me empiezo y oigo y voy citando en el trabajo cómo va apareciendo de repente esta idea del latino, porque en los años 50, cuando llegó Machito a Nueva York, esta categoría no existía, nadie se hablaba a sí mismo como que somos los latinos, no. Esto empieza más adelante, casi en los años 70, y Celia Cruz tiene un papel ahí muy importante, ella lanza una canción que se vuelve muy famosa, ¿Qué es cuál? creo que se llama Somos Latinos, ahorita habría que buscar, pero por primera vez se hace famosa y extendida Y nos comienza a la unir a expresión todos latinos. en Sí. torno a ser latinos. Sí, y sobre todo esa comunidad de migrantes allá que no se reconocían como latinos. Es que lo de la salsa es muy fuerte porque es un estilo de vida. Ahora que yo nunca había escuchado lo de la Gran Hacienda, que está ligado al por qué Cali termina siendo como Sí. esta meca de la salsa, pero además algo que ocurre y que ha ocurrido en Cali siempre y hoy en día es súper bonito, es ver cómo llegan tantos turistas de tantos lugares del mundo A ver la salsa. a ver la salsa en Cali. El casino. Eso me parece impresionante porque es como, no sé, ir a un casino en Las Vegas, Sí, pero exacto. voy a Cali Sí. a ver la salsa. Y ese espectáculo de delirio que tienen. Bueno, No, y es una Delirio cosa reivindica súper la salsa, sí, ¿no? es Y le muy pone sofisticado. una reivindicación social a las escuelas de la salsa porque era algo muy popular por allá medio alejado. Es que ese es todo el punto que yo digo en el trabajo. Esto es, en conjunto, la expresión de una reivindicación social y es al final una reivindicación política y social sin tener que hacer grandes discursos pesados políticos. Solo con las maneras cotidianas de ser y de ver el mundo se está reivindicando una forma de estar. Y este es el enganche que tiene
por eso es que tiene estos nichos como tan arraigados, tan fuertes, sí. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Tatiana Duplat de salsa, ya nos vamos a meter en su libro, de todo un poquito aquí en Mesa Blue y en las bibliotecas, por supuesto. Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con Tatiana Duplat. Antes de que nos metamos en otro tema, Tatiana, Paz en la Guerra. ¿Este es su primer libro? Sí. ¿Y Paz en la Guerra qué es? Bueno, Paz en la Guerra es mi primer libro. Alguien me dijo, es como un hijo. Yo no sé, pero este claramente no fue planeado. Sí fue muy deseado, pero no fue planeado. Es casi una casualidad en mi vida, increíblemente. Es mi tesis de doctorado, que fue hecha hace 20 años. Yo soy doctora hace muchos años. Y en general las tesis de doctorado se hacen y de las tesis se publica un artículo de difusión que va a una revista especializada para que sirva de referencia a otros investigadores que quieren ampliar un conocimiento específico. Ese es el camino natural de una tesis de doctorado. Muchas llegan a ser libros, pero entonces normalmente son profesores, los doctores se vuelven profesores universitarios o son profesores universitarios, tienen alrededor un ambiente propicio para la publicación y la investigación y publican libros académicos en sus editoriales académicas. Esa es la vida normal de una tesis. La mía no ocurrió así. No ocurrió así por varias razones. Primero, porque yo escogí un doctorado que no estaba ligado al desempeño académico, a la vida académica. Yo nunca he sido profesora, yo he sido profesora universitaria, pero por cátedra en cosas puntuales. Yo nunca he sido profesora de planta de una universidad, porque yo muy tempranamente escogí no serlo, por aquello que me gusta más la gente y estar por fuera y estar con las comunidades e ir a entrevistar al maestro de la Orquesta Aragón y estar por fuera. Soy más cercana al periodismo realmente en ese sentido que quedarme adentro del aula de clase. Entonces yo escogí un doctorado que es en estudios para la paz, estudios de paz y democracia, que es un doctorado, estudios para la paz, es un doctorado aplicado. Implica que el que lo hace es porque de alguna manera tiene algún tipo de activismo o puede ir a incidir de alguna manera en la realidad política y social que está alrededor de la paz. Yo escogí el doctorado así, porque yo venía haciendo ya varios años de trabajo comunitario y dije yo quiero un doctorado que me permita ir con las comunidades y aprender esto que estoy descubriendo aquí. ¿Qué significa? Que hago mi investigación, pero no estoy vinculada a ninguna universidad, entonces ya la posibilidad de publicar por allí, pues las disminuía a cero. Y la hice con mucho apoyo, digamos, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? El PNUD. No fue un apoyo formal, sino ellos, de alguna manera, Amparo Díaz, que era su directora de comunicaciones, me dijo, mire, estamos acompañando esta experiencia, si usted está interesada en estudiarla, pues yo le voy contactando con los personajes, era como este enlace. Pues a lo largo de los años que duré haciéndola, que fueron como 2 años y medio, ya cuando hubo el resultado final, Amparo me dijo, pues entonces publiquemos un monográfico de los del PNUD. Ellos tienen unas publicaciones que se llama Cuadernos del PNUD, dedicado a este caso, al caso del Alto Ariari, que ahorita vamos a hablar. ¿Por qué el Alto Ariari? Porque yo quería probar la tesis. La tesis es que es muy sencilla. Si usted quiere saber de paz, pregúntele a los que hacen la paz. Hay un error muy común y es querer indagar sobre la paz preguntándole a los guerreros. Entonces la tentación es, voy a preguntarle al que hizo la guerra, bien sea del ejército, de la guerrilla, o el que firmó la paz, el que hizo el pacto político. Entonces los estudios para la paz dicen, ahí hay mucho conocimiento sobre los pactos, sobre cómo acabar las guerras. Pero si usted quiere saber cómo se construye la paz, tiene que preguntarle a las personas que construyen la paz. ¿Que son quiénes? Que son las comunidades, que construyen, hacen iniciativas de emprendimiento, iniciativas sociales, culturales, que a pesar de la guerra, siguen. Se levantan todos los días, sí. Trabajan, sonríen, inventan proyectos, les arrasan el pueblo y vuelven y lo montan, les arrasan la vida y vuelven y arrancan. Sí, las mujeres de Mampuján, que son unas bárbaras. En el Salado, en Mampuján, sí. En el Pacífico, por todo el país. Este país está lleno de comunidades que durante estos 50 y pico de años que estuvimos en esta guerra tan terrible y que continúa, se han levantado todos los días y han optado por la paz, no optaron por la violencia.
optaron conscientemente. Hay un momento en que gran parte de esta población de este país se levantó y dijo, sí, estoy muy fregado, esto está muy mal, pero yo no le apuesto a la vía armada. Yo sigo en esto. ¿Y qué pasó en el Ariari que no hubiera pasado en el Pacífico, que no hubiera pasado, no sé, en el Catatumbo, en otros lugares del país, para que le llamara especialmente la atención como laboratorio de paz esa zona? Me llamaba la atención que era conducida por alcaldes. Eso era raro. Muchas otras iniciativas de construcción de paz son iniciativas autónomas y independientes de grupos organizados de la sociedad civil. Aquí eran un grupo de alcaldes con apoyo de la gobernación del Meta, con apoyo de organizaciones internacionales como el PNUD y la Embajada de Austria y del gobierno nacional por momentos. Entonces, yo lo que quería mostrar aquí en este caso, entonces, una premisa era, para saber de la paz, pregúntele a los que hacen paz, no le pregunte a los guerreros. Y la otra premisa era, la paz no es otra cosa que la democracia. La paz es otra manera de llamar la democracia, no hay otro camino distinto, no hay otro misterio. Y la democracia no es más sino fortalecer los ámbitos públicos, institucionales y de participación. Entonces, si nosotros lo que hacemos es legitimar nuestras instituciones, nuestros espacios de participación, nuestros ciudadanos que hacen parte fundamental, la democracia ya nos da unas herramientas para que podamos interactuar, incluso aunque no nos la llevemos bien, incluso aunque no pensemos igual. Es que de eso se trata, ¿no? Exacto, la democracia ya tiene previstas unas herramientas. Claro, porque convivamos, nadie tiene por qué pensar igual al otro, pero pues exacto, hay que convivir en la misma tierra. Y en ese sentido, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas y el Congreso, pues claro que son campos de tensión, están diseñados especialmente para que se confronten posiciones distintas de ver el mundo. Por supuesto que va a haber tensión, para eso están. Lo que tenemos que aprender es a regular esa gestión para poder llevarlo a acuerdos, a consensos, a un montón de mecanismos que tiene la democracia. Entonces, como esta experiencia era impulsada muy por los alcaldes, me llamó mucho la atención eso, sobre todo en un momento, y sigue siendo en que todo el que ocupa un cargo público pues es como visto con sospecha, ¿no? Sí. O son burócratas, o son políticos, o son corruptos. O qué es lo que quiere hacer, que se quiere lanzar. Y yo también creo que también ahí hay una forma muy simplista de ver la vida. Nosotros tenemos 1000 y pico municipios, tenemos unos esquemas, unas instituciones, yo me niego y lo he demostrado cada rato, me niego a pensar que toda esa gente así fácilmente sean burócratas corruptos, no creo. Creo que tenemos funcionarios muy valiosos, personas que le han dedicado una vida entera a la función pública y al servicio público. Entonces era muy interesante que tuviera todos los niveles de apoyo, el local por los alcaldes, el departamental por la Consejería de Paz del departamento, el nacional y el internacional. Fíjate, en un terreno muy chiquito de territorio había presencia de esas instancias. Pero además el Alto Ariari es una zona que ha sufrido, yo diría que uno puede resumir la historia de los últimos 200 años de Colombia, ha estado allí, ha pasado por allí. Yo le digo a la gente que me pregunta que yo hace muchos años vi una película que me impactó mucho, que se llama, una película italiana que se llama El Baile. Y la película es muy especial porque es una cámara fija en una sala, en un salón de baile, casi no hay diálogos, o creo que no hay diálogos, y a punta de escenas sin palabras, solamente de música y de personas bailando, uno se va enterando de cómo pasa la Segunda Guerra Mundial, por los trajes que tienen los personajes, por la música que bailan, solamente desde ahí. Entonces yo dije, yo quiero mostrar que esto pasa también en el Ariari. Claro. En un pedacito chiquitico de territorio, tú puedes ver toda la historia de Colombia pasar por allí y cómo les afectó. Eso por un lado me permitía verlo, y por el otro lado pues el hecho de que estuviera cerca a Bogotá, aunque hoy está tan lejos con el daño de la vía del llano. Sí. Pero no, uno también tiene que pensar en esas cosas prácticas. El país está llena, estoy segura, repleta de experiencias que hubiera podido estudiar para decir lo mismo o cosas muy parecidas, pero esta estaba a la mano en ese sentido, ¿no? Y 20 años después entonces dijo, bueno, entonces, no, mire qué ocurre. Entonces yo presento la tesis, me va muy bien. Amparo me dice, publiquemos el monográfico, pero como yo hice la tesis en un momento en que estaba tan duro y tan grave el conflicto armado allí, por eso se llama Paz en la Guerra, porque además a mí me veían como loca, pero usted cómo está hablando de paz en medio de esta cosa tan terrible, los años 2000 fueron
Durísimo. Mira, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un informe que se llama Pueblos Arrasados y está todo referido a un pueblo del Alto Ariari, que es el Castillo, para mostrar como ejemplo cómo es el vaciamiento de un territorio cuando lo arrasan, acaban con todo. Es que a uno se le olvida porque como pasan los años y hubo un proceso de paz y la sociedad está tan polarizada y no sé qué, pero a uno se le olvida que es que en Colombia pueblos enteros los desocuparon, enteros, donde fue. Toda la población, no 1, ni 2, ni 100 personas, todo el pueblo se fue. Mampuján y nunca volvieron. En Mampuján les tocó reubicarlo. Nunca volvieron, Mampujancito. Ahora tratan como de regresar un poco. Nos contaba Yaniris Pulido, que estuvo en este programa, que es una de las tejedoras de Mampuján, que regresan a veces, como que tratan de regresar, pero es que fue todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿No? Ellos hacen una cosa bellísima que ella habrá contado, y es que hacen el retorno simbólico una vez al año. Ay, eso es hermosísimo. Ellos una vez al año se encuentran desde donde estén, desde cualquier lado donde estén, y van y pasan la noche en el pueblo. Y las casas que están abandonadas, están la maleza toda llena, las casas llenas de maleza, y ellos van y llevan sus objetos, llevan su mesa, su cuadro y todo. Pero Bojayá, ¿qué tal Bojayá? Bojayá es impresionante porque entonces está el nuevo Bojayá, que el Buenavista o Bellavista, sí, que es el nuevo pueblo, y el otro quedó ahí, como un pueblo abandonado en la mitad de unas matas. Es una cosa como, eso es inverosímil de la historia de Colombia. Entonces, mientras yo estoy haciendo esta investigación, en el Alto Ariari sufre y es víctima de un enfrentamiento brutal entre los grupos paramilitares, la guerrilla, el ejército. Todo esto era una cosa terrible, terrible. Entonces, cuando ya quiero publicar, uno de las personas mencionadas y uno de los impulsores de este proceso de paz, que era un alcalde que se llamaba Euser Rondón, resulta asesinado y envuelto gravemente y seriamente envuelto en los problemas de la parapolítica. Era uno de los candidatos financiados por los grupos paramilitares y entran en conflicto interno entre ellos, y como parte de este conflicto, pues él resulta asesinado. Y esto pues es terrible para todos, para los que habían participado en la experiencia, para los que lo estaban acompañando, para los que le estaban estudiando, para los que vivían allí. Esto fue una cosa terrible, 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 terrible. Entonces Amparo Díaz me dice, no, pues claramente no es el momento para hablar de paz. Hay un momento para todo, ¿no? Y lo que tú quieres mostrar, que es que aún en medio de la guerra hay construcción de paz, vale la pena que se escuche con toda la atención. Y los periodistas que tienen esta cosa, la coyuntura tan presente, me dijo, no es el momento para este libro, no es el momento para esta publicación, era un monográfico. Llegará un momento, y yo un poco decepcionada porque le decían, Parito, tanto trabajo, tanta cosa, y tanto para contar ahí, tanto pero para explicarle al después país. Llegó el momento. Y ella me decía, todo tiene un momento en la vida y este no es el momento de esa publicación. Bueno, se nos está acabando el tiempo y hay un par de temas que no puedo pasar, y es que usted dirigió Señal Memoria en RTBC, por lo tanto conoce el archivo visual de Colombia como Muy creo bien. que Como nadie. nadie. Sí. ¿Cuál es esa imagen que usted guarda en el archivo que dice, o que usted vio y dice, esto, el país, no sé si lo conoce o no, pero esto es muy importante dentro de la historia de... Sí, bueno, hay muchas que se me vienen a la cabeza. Últimamente he pensado mucho en una muy bella, y es que se cumplen 50 años del alunizaje, de la llegada del hombre a la luna. Eso marcó un hito en la historia de la televisión colombiana por lo que implicó el esfuerzo técnico para transmitir ese momento. Imagínate, era la primera transmisión, creo que era vía microondas incluso, ¿no? No había, no sé el satélite cómo funcionaba, pero eso fue un reto inmenso y una angustia muy grande para los que dirigían la televisión colombiana. Que pasa, hay crónicas de eso, pasan miles de tropiezos. Ya estábamos a minutos de que llega el hombre a la luna y ellos todavía no tienen la señal. Tocó pedirle ayuda a los venezolanos, a Radio Caracas Televisión tal vez, y se colgaron de la imagen de ellos. Al final lo resuelven, ¿no? Ahí hay toda una película para hacer. Y al final Colombia vio. Y ve en vivo la llegada del hombre a la luna. Pero a mí la imagen que me gusta es la del montón de gente agolpada en la calle, en las vidrieras de las almacenes, viendo la llegada a la luna, por ejemplo, ¿no? Esa es una imagen que últimamente he recordado bastante. Otra imagen, hay imágenes de Armero que me impactaron muchísimo, muchísimo. Hay unas imágenes que se llaman en la ley de derecho de autor y que aprendimos mucho
en el archivo, hay imágenes huérfanas, son imágenes que quedaron en cassettes y que no fueron editados en los roches, en los material en bruto, digamos, de los camarógrafos, que por el azar o por lo que sea quedaron allá, no están identificadas, pero sí hay unas imágenes fuertes de momentos duros de Colombia. ¿Eso todo está digitalizado? Sí, la gran mayoría debe estar. Cuando yo dejé el proyecto ya había gran parte digitalizada. Pero, por ejemplo, las guerrillas mandaban mensajes al gobierno a través de los noticieros. Entonces no era raro que antecitos de empezar la emisión llegaba alguien y dejaba un cassette en un sobre sellado y lo abrían y era un mensaje o una prueba de supervivencia de algún secuestrado. Esas cosas están ahí, por ejemplo. No se sabe bien ni por qué están ahí, ni quién las llevó, y a veces son imágenes que uno no sabe ni siquiera identificar qué, pero que sí muestran pues la dureza del país. Y más allá de digitalizar, ¿qué hace el Estado con todo ese material? El proyecto Señal Memoria es un proyecto pionero, no solo en Colombia, yo creo que en América Latina, ¿no? Colombia es de los primeros países que le da importancia a su patrimonio audiovisual. Paula, sí, RRTBC en su conjunto, Paula estaba encargada como de una parte del proyecto cuando ella me lo propone a mí. No era claro para nosotros que fuera un archivo inicialmente, era pues un montón de cintas y todo el mundo tenía la conciencia de que hay que salvar estas cintas, de que debe haber cosas importantes, y yo ya llego y me empiezo a enterar cómo es el movimiento de los archivos históricos de televisión y de radio en el mundo, y le damos ese enfoque de archivo, y estoy convencida que es un archivo patrimonial al que hay que proteger y preservar. Hay que aclarar, y siempre es bueno aclararlo, que ahí está la historia de la televisión pública. Claro. Y eso es muy importante aclarar porque si bien hay mucho material como el que te acabo de decir, su gran riqueza está en el material cultural. De la televisión pública colombiana y la radio pública colombiana se ha dedicado a mostrar expresiones culturales y procesos culturales. Claro, pero es que la televisión privada es relativamente nueva. Exacto. Pero antes, la televisión privada está desde el 98. Entonces, los archivos de los noticieros del 98 para acá están en los canales privados. Y Caracol, por ejemplo, tiene el superarchivo y la señora Pulga, porque todos le llamamos la Pulga a Marta Elena. La admiramos y la queremos mucho. Y llegué a decirte que yo vine aquí a Caracol Televisión a aprender con ella. Me trajo generosamente varias veces, me mostró todo el sistema y yo quedé absolutamente sorprendida y orgullosa de lo que hacen. Pero además es que aquí, creo que todos trabajamos con una responsabilidad con ese archivo. Sí. Yo me voy a trabajar Venezuela, me meto en la marcha, grabo unas cosas y yo llego con el disco a entregarle el archivo y decir, ojo que aquí hay unas imágenes que vale la pena guardar de esto, esto y esto. Mire que aquí hay unas imágenes, ¿no? Y ellas los clasifican, los catalogan. De que hay unas imágenes. Sí, y la labor de Marta y de Caracol en ese sentido creo que es muy importante y todavía como poco reconocida en el país, porque cumple una función pública y de preservar la historia, que es muy importante. Bueno, pero para allá iba. Entonces, ¿el Estado qué está haciendo? Digamos, ¿hay un museo visual de la memoria? ¿Algún proyecto así? Señal Memoria. Lo que pasa es que todo es incipiente. Lo primero que había que hacer era pues salvar las cintas y el material, clasificarlo, catalogarlo, ponerlo en una plataforma, y eso es un trabajo que todavía se va a demorar. Luego empezar a exhibirlo y ya tú entras a la página y ellos tienen una cosa muy bonita, ya una gran variedad de material para reconocernos. Por ejemplo, ¿no? De Jorge Eliezer Gaitán. No, en la época de Jorge Eliezer Gaitán no había televisión, había cine. Las imágenes de Jorge Eliezer Gaitán las tiene la Fundación Patrimonio Fílmico. Okay. Eso también es importante. Por ejemplo, los periodistas que investigan tener como esos hitos. La radio empieza en 1929. Radio Nacional tiene ella no es del 29, es de después, pero tiene desde el origen, ha guardado material, tiene la primera transmisión en radio. La televisión nace en 1953. Significa que las imágenes que existen antes del 53 fueron captadas en cámaras de cine y las tienen guardadas por ahí en la calle. O los curiosos, o los coleccionistas, o la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que existía una oficina de prensa de la presidencia, y muchas de ellas reposan en la Fundación Patrimonio Fílmico. Del 53 en adelante empieza la televisión, pero se hacía en vivo, entonces no quedaba registro grabado. Entonces muchas cosas que algunas personas todavía recuerdan no quedaron. Por ejemplo, Animalandia.
No hay un registro histórico de Animalandia porque era un no puede programa que se ser. hacía en vivo como este. ¿Qué estás haciendo? No, nosotros tenemos el archivo. Además estamos Usted sí está en grabando. Facebook Live. Claro, la En todas televisión. nuestras plataformas digitales. Pero piénsalo así, comprar una cinta de 1 pulgada o de pulgada. A mí me dijo un señor de la BBC de Londres que vino, dijo, para que tenga una idea, comprar una cinta era como comprar un carro lujoso. Wow. Y comprar la máquina en la que se reproducía la cinta es como comprar una casa lujosa, para que yo tuviera una idea. Entonces, pues si ibas a hacer televisión, los recursos eran poquitos, pues no ibas a gastar horas y horas de un programa en vivo cualquiera. Guardándolo. Solamente se guardaban cosas muy especiales, la posesión presidencial, una que otra. En el 64, más o menos, aparece la tecnología que permite grabar las imágenes de video. Entonces ya la televisión, a partir de los años 60, mediados del 60, de ahí para acá ya encuentras grabaciones de video. Y ya para despedirnos, el proyecto de las bibliotecas, que me parece impresionante, la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, que es Biblored, ¿llega a dónde? ¿Qué tan lejos llega? Ustedes no se imaginan la belleza que es eso. Somos 114 puntos de lectura por toda la ciudad. Estos son 81 parques, ustedes habrán visto los paraderos para libros para parques, son pequeñas bibliotecas que están en todos los parques de Bogotá, albergan unos 300 libros más o menos, hay servicio de préstamo y también hay actividades allí para la gente que va a los parques. Estos son 81. Tenemos 10 estaciones de Transmilenio, con biblioestaciones le llamamos. No, pero esas son, digamos, las de la ciudad. Pero tengo la imagen de la niña montada en el burro que hizo La Verde alguna vez, que es preciosa. Tenemos 2 bibliotecas rurales, estás pensando en esas. Estoy Una pensando en la esas. ruralidad de Ciudad Bolívar, es la biblioteca de Pasquilla, que es la que aparece en el documental De la niña que va Juan David una hora Laverde. diaria todos los Exactamente. días para leerse un libro. Sí, cada tanto, no es al día, pero sí exactamente 1 hora para allá y 1 hora para acá. De regreso. Va en un caballo. Yo me enteré de una manera muy curiosa. Un día Bielsa, que es la coordinadora, pues me llama y me dice algo del mantenimiento de la biblioteca y me dice, claro, pero es que como ahí tenemos que parquear el caballo. Le dije, ¿qué? ¿Cuál caballo? O sea, en mi plan de infraestructura yo no tengo nada para... Parqueadero de parqueadero de caballos. caballos no estaba pensado. Sí, es que tenemos una usuaria que viene a caballo. Jefe, es que usted piensa que esto es una zona rural y aquí hay gente que viene a caballo. Eso es algo que a uno como administrador no se le pasa en la cabeza, porque en Bogotá nosotros no tenemos incorporada la idea de la ruralidad. Claro. Entonces cuando Bielsa me cuenta y me empieza a contar que hay una usuaria que va Y que a además caballo, tiene 5 años. 5 años, imagínate, Karen se llama. Entonces yo le conté a Juan David, esto alguien tiene que contarlo, ¿no? Tiene que saberlo, que esto existe. Es tremenda. Es increíble. Entonces está esa. Esa y tenemos, esa es en Pasquilla, que es ruralidad de Ciudad Bolívar, pero eso es bien alto, eso es en el páramo, son 3.600 metros de altura, eso es bastante arriba en la montaña, y con todo eso, de ahí para arriba, todavía hay habitantes y montaña por delante. Y tenemos una biblioteca en la localidad de Sumapaz, en la vereda de La Unión. Que también es lejos. Claro, nosotros nos gastamos todo un día cuando yo quiero ir a visitarlos para hacer cualquier cosa del trabajo, yo tengo que separar un día entero, o sea, nos vamos a las 5 de la mañana y estamos regresando a las 10 de la noche. ¿Qué tanto leen los bogotanos? Más de lo que la gente cree. Nosotros tenemos 4 millones de usuarios al año. Mira, más que los libros que se prestan, las actividades en las bibliotecas y la cantidad de consultas en las bibliotecas, me dice que cuando las personas que hacen las mediciones de consumo cultural, pues miran las cifras de los que compran los libros, pero los que compran no son, los que leen no se agotan en los que compran, porque prestan. las bibliotecas públicas atendemos a millones de personas. Es impresionante, uno va a una biblioteca pública, están llenas siempre. Llenas, siempre repletas. están llenas. Mira, una biblioteca como el Tintal puede recibir al día 2.500 personas. Hoy que estamos en bibliovacaciones, hoy es uno de esos días en que es una locura. Podemos tener 2.500 usuarios en un solo día. Y esto pues multiplícalo por 114 puntos en la ciudad, pues eso te da los 4 millones Claro. de visitantes y sobre que todo tenemos, te da esperanza, ¿no? que es lo importante. Sí. ¿Y qué están leyendo los bogotanos en las bibliotecas? Les gusta mucho, ay, se me fue el nombre ahorita, el autor de Satanás.
Mario Mario Mendoza. Mendoza, gracias. Le gusta mucho, claramente rompe récords de ¿Satanás préstamo. o Mario Mendoza? Mario Mendoza, todo lo de Mario Mendoza. Incluso ahorita hicimos un festival de creación gráfica y hay gente que adapta las novelas de él, los lleva a novela gráfica. Estos personajes urbanos de gran alta conflictividad, pues claramente hay una afinidad. Pero te cuento que la segunda es Harry Potter. O sea, J.K. Rowling es genial, claramente, sí, claramente, y tiene enganchados a los niños muy pequeños, 12, 13 años, buenísimo, completamente agarrados y aficionados a un mundo muy bien construido, con unos personajes profundos, complejos. Yo es que nunca me leía a J.K. Rowling, pero en No, eso le hago caso a mi papá. genial. Lea lo que quiera, pero léase un libro a la semana. Sí. Lo que quiera, que quiere leer lo que quiera, pero léaselo. Si quiere leer Mafalda, léalo. Si quiere leer, Sí. no sé, Dostoyevsky, pues lea, pero lo que sea. Sí. Es maravilloso que estén leyendo. Y sí, literatura es lo que más se consume, luego viene ciencias sociales. Luego viene un montón de gente que tiene que hacer tareas, entonces los libros que son difíciles de conseguir, el cálculo diferencial, son costosos. ¿El álgebra de Baldor todavía la leen? La álgebra de Baldor, se estudia álgebra, ¿Todavía? ya no es este libro tan bonito que nosotros teníamos, pero sí existe un álgebra. Con un barbuchas ahí en la portada que lo veía uno y le da ya escalofrío. Ya no es ¿Ya así. no? A mí me encantaba ese libro, todo lleno de colorcitos y cosas. Pero ya no leen leen no lo una consultan. álgebra de Baldor, pero no es ese, es otra edición, cambiaron la edición. Quitaron al barbuchas. Sí. Tatiana, gracias. Y bienvenida A ti, siempre, Vanessa, qué delicia. muchísimas gracias a ustedes. Qué delicia. Qué delicia de conversación y además con salsa y una muy buena música y una gran invitada aquí en Mesa Blue. Se nos acabó la noche, pero no las ganas de seguir leyendo. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.